Om Shanti. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla y meditación en la que hoy trataremos el tema de cómo amoldarnos como un río. A nivel espiritual le llamamos el poder de amoldarnos, el poder de amoldarse. Es como adaptarte a la forma de algo. Y para poderte amoldar a la forma de algo, eso requiere muchas otras cualidades combinadas. De hecho, la persona que es capaz de moldearse, de amoldarse, de adaptarse a la forma de otro, es una persona que tiene empatía, es una persona que se pone en la posición del otro también. Por ejemplo, sería, si tú eres una persona adulta, pues estás con un niño y te pones al nivel del niño. Si estás con un joven, te pones al nivel del joven. Si estás con uno que es como tú, te pones a su nivel. Y si estás con una persona mayor, te pones a su nivel. Es decir, que no mantienes tu posición, no importa quién esté delante, sino la capacidad de amoldarse como el río que se amolda a todas las circunstancias que va encontrando a lo largo de su camino. Entonces la persona que se amolda es la que es capaz de hacer sentir al otro igual y no que están en planos diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo contrario de amoldarse es algo rígido. Y una persona rígida es, por ejemplo, la que se mantiene en su postura independientemente de las circunstancias. Y podéis imaginaros, pues una persona, imagínate que en su trabajo pues dirige a personas y está acostumbrado a decir lo que tienen que hacer. Y en el trabajo le hacen caso porque tiene una posición a lo mejor de poder, diríamos, ¿no? Una posición de influencia sobre los demás. Pero claro, llega a casa y tiene sus hijos y su mujer o su marido y le empieza a dar órdenes también. Y los niños le miran diciendo que aquí estamos en otro entorno, ¿no? Y dice, no entiendo, en casa no me hacen caso, en cambio en el trabajo me hacen mucho caso, ¿no? Claro, no te tienes que amoldar y en tu casa tienes que dejar de ser el directivo o la directiva y amoldarte a la circunstancia que tienes delante, ¿no? Entonces la persona que es capaz de amoldarse a lo que hay delante, a la persona que viene o a la circunstancia que viene, de hecho es una persona que ha trabajado mucho con su ego. Porque el ego es el que nos hace mantener una estructura donde nos sentimos seguros, una estructura que nos da como un cierto nivel de autorrespeto, una estructura que nos hace sentirnos bien con los demás y quedar bien, ¿no? Pero amoldarte es como quitar eso, quitar esa armadura y saber jugar un poco más en la vida, como el río, no moverte. Pero eso sí, el amoldarte tiene que tener un objetivo. Es decir, amoldarte no significa complacer lo que los demás quieren. Y eso es una frontera bastante sutil en la que a veces caemos y en lugar de amoldarnos estamos complaciendo los deseos de otros y las necesidades de otros. Y eso es diferente, porque amoldarse tiene un objetivo. Es como si mi objetivo es mantener la paz en mi vida. Mi objetivo profundo es que yo no quiero enfadarme, pero no por los demás, no por quedar bien, sino porque sé que cuando me enfado pierdo energía, no duermo bien. Es una gran pérdida y después hay que arreglarlo y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, si estoy con una persona que de alguna forma se pone irritable o dice cosas que no son las adecuadas o me dice algo que no es lo que me gustaría escuchar, yo tengo un objetivo, que es mantenerme en paz. Y por ese objetivo me amoldo, me flexibilizo, acepto, incluso tolero. Y ahí juego esa jugada, pero porque tengo un objetivo. No es que me ponga al nivel de la otra persona para complacer a la otra persona. Que alguien me diga, tienes que hacer esto. Ah, me amoldo, vale, pues lo hago. Ahora tienes que hacer aquello. Ay, no me apetece nada. Pero bueno, vale, lo hago. No, eso no es amoldarse. Eso es ser sumiso. Eso es dejarte dominar por los deseos de otra persona y ahí estás siendo complaciente y ahí detrás de eso hay miedo. Detrás de eso hay el miedo a sentirse rechazado, tal vez hay el miedo a sentir que no te acepten o que no te quieran. Entonces hay muchos miedos detrás de ser complaciente. Pero amoldarte no es miedo, es objetivo claro. E incluso el amoldarse tiene un cierto nivel, hay una frontera, en el que si la otra persona o la circunstancia va a romper tus valores o va a romper tus principios o los amenaza, ahí tienes que pasar de amoldarte a afrontar. Es decir, que el amoldar no es ilimitado, sino que el amoldarse tiene un objetivo y mientras yo vaya cumpliendo ese objetivo me amoldo, pero si después alguien quiere quitarme ese objetivo y romper ese objetivo, entonces ya no me amoldo, sino que tengo que afrontar y entonces tengo que tener una conversación y poner las cosas más claras, ¿no?
Pero así como el río tiene el objetivo de ir hacia el mar, y no importa lo que el ser humano haga, lo desvíe, lo corte, lo bloquee, el río siempre quiere seguir. Y podemos poner una presa, pero después hay que dejar pasar el agua, porque si no el río es capaz de pasar la presa también. Podemos desviar el cauce del río, pero el río va a seguir buscando finalmente su objetivo, que es llegar al mar. Entonces con nosotros es lo mismo. O sea, tenemos que tener internamente un propósito de cómo queremos vivir nuestra vida, nuestros principios, nuestros valores. Y con eso después nos amoldamos, porque queremos mantener eso, pero sin discutir, sin llegar a ser rígido con otras personas, ¿no? Y ahí es donde podemos entonces hacer que otros se sienten muy bien con nosotros, porque nos amoldamos, pero sin perder nuestros principios, pero sin perder el objetivo que queremos conseguir. Y tal vez eso es lo bonito de la vida, ¿no? Ser capaz de convertirte en un niño, ser capaz de convertirte en un adulto, ser capaz de convertirte en un joven cuando sea necesario. Porque hay tantas personas, yo lo veo bastante a menudo, sobre todo personas que ya tienen cierta edad, ¿no? En las que hables con ellas de lo que hables, o sea la persona que sea que está delante, siempre tiene algo que decirte, siempre tiene un consejo que darte, siempre tiene que decirte cómo se hace lo que estás haciendo. Y a veces yo escucho, y bueno, no digo nada, pero pienso, ¿cómo es posible que sepas de todo? O sea, ¿cómo es posible que sepas de todo? Y además, ¿cómo es posible que en lugar de decir, hola, ¿qué tal?, digas, ¿qué tal? Eso ponlo ahí, que va mucho mejor que aquí. Pues si da igual, o sea, si esto no te va ni te viene, estás pasando por aquí solamente. O aquello se coge así. ¿Has pensado que la luz no se pone así? Sino, pues, bueno, vale. ¿Tendrías que ponerlas? Sí, claro. Y dices, madre mía, está. Es una persona que tiene esa rigidez en su manera de ser. Y sea quien sea, tiene que decirle algo. Está muy asentada un poco en su ego. Su ego, que lo hace con la mejor voluntad, ¿eh? O sea, eso las personas lo hacen con la buena voluntad de querer ayudar, pero al final, en realidad, lo que cansan un poco a los demás, ¿no? Cuando están diciendo todo el rato lo que hay que hacer, lo que hay que dejar de hacer. Pero claro, esa persona tiene esa estructura rígida en la cual se siente, de alguna forma, segura y le da un cierto nivel de autoestima, porque es como, te ayudo, te digo lo que tienes que hacer, te ayudo. Pero es una manera poco empática, porque lo sabéis, todos hemos sido jóvenes, y lo que más nos ha molestado cuando somos jóvenes, y esto lo sabéis todos, es que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Incluso a los niños ya, los niños de cierta edad, bueno, no bebés, pero ya ciertos niños que empiezan a entender, tú diles todo el rato lo que tienen que hacer y ya no te hacen caso los niños actuales. O sea, no gusta. En cambio, si juegas con ellos y te haces igual, hacen lo que tú quieras porque se han hecho amigos tuyos. Cuando a un joven le conquistas, es decir, conquistas en sentido positivo, ¿no? O sea, te haces amigo, le entiendes, le escuchas, empatizas, se siente comprendido, entonces está disponible. Pero eso pasa con los trabajadores, pasa con los jóvenes, pasa con las parejas, pasa con los hijos. Cuando hay empatía, cuando te amoldas, cuando comprendes, cuando escuchas, cuando estás atento a sus necesidades, aunque no las satisfaces, pero estás escuchándole, la otra persona es como de repente se siente cómoda y a partir de ahí está más cerca de ti. Pero cuando empezamos a ser los adultos y los de... Porque claro, si tú das consejos a otros, sin darte cuenta, siempre te estás posicionando en la postura del que sabe y indirectamente, sutilmente te está diciendo, tú no sabes, yo sé. Y yo lo hago con la mejor intención, yo te ayudo. Entonces es como que tú te pones en una posición más alta y al otro lo pones en una posición más baja. Pero eso cada vez gusta menos y apetece menos, incluso en los trabajos. Pero cuando alguien se amolda y es capaz de estar cerca de ti, ahí es donde se genera como más empatía, pero no solo empatía, sino más cercanía y más confianza, yo diría, esa es la palabra. Entonces es el arte de saber primero ver y observar quién está delante de ti o cómo es la circunstancia en la que estás y adaptarte a ella para poder aportar el máximo beneficio. Pero lo mismo no solo con personas, sino con circunstancias. O sea, si hay circunstancias en las que, es que ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero en las que, por ejemplo, sí, en las que tienes que ir vestido con traje y con chaqueta, porque eso es lo que están esperando de ti, bueno, pues si te amoldas, pues vas con traje y chaqueta, ¿no? Y no eres a lo mejor rígido que uno que dice, no, yo voy en contra de estas cosas, yo no voy. Te amoldas. Si en otro sitio tienes que ir a una... O sea, siempre y cuando, acordaros, no rompa o no
amenace tus principios. Entonces hay muchas cosas que no amenazan nuestros principios, hay muchas cosas que no son batallas que tenemos que estar luchando, hay muchas cosas que no tenemos ni siquiera que dar opinión, ni que discutir, ni nada, sino que nos podemos amoldar. Es que a mí me gusta sentarme aquí y a ti no. Bueno, pues nos sentamos ahí, ¿para qué voy a discutir? ¿No? Tantas cosas hay en el día a día, pero a veces nos olvidamos de eso y nos volvemos rígidos, queremos nuestras cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas. Y ahí es cuando encontramos a otro que es parecido y entonces hay rigidez con rigidez. Pero esa capacidad de amoldarnos a las circunstancias, amoldarnos al entorno, amoldarnos a la persona que está delante de nosotros, amoldarnos a la forma de hablar de la persona. Imaginaos que viene una persona muy sencilla delante de ti y te habla y notas que es una persona que tiene poca educación, que tiene un intelecto muy sencillito, o sea, que no entiende cosas en profundidad. No te pongas a explicarles cosas profundas o espirituales o grandes, porque te va a mirar con una cara como diciendo no sé de qué me habla. Si no, ponte a un nivel más sencillo y haz preguntas muy fáciles, muy sencillitas y conquista a esa persona, conquista su corazón poniéndote a su nivel de forma que la persona sienta, ¡ay, qué cercana es esta persona! Entonces, cuando somos capaces de amoldarnos, lo que transmitimos a los demás es cercanía. En cambio, cuando nos mantenemos en nuestra posición o en nuestra creencia de que sabemos y que tenemos que estar ayudando a los demás, entonces lo que creamos en el fondo es distancia. Y es muy interesante porque esta palabra de ayudar es muy sutil, pero a veces cuando la utilizamos demasiado nos estamos poniendo en una posición superior y a otros poniéndole una posición inferior. En cambio, cuando colaboramos es distinto, colaboramos más de iguales y te amoldas cuando colaboras. Pero cuando ayudas es como yo sé, yo tengo, yo puedo y tú no tienes, tú necesitas, yo te doy, te ayudo. Es un poco el ego que a veces funciona allí. Entonces es muy sutil todo esto porque no tiene unos límites muy concretos. Entonces he de amoldarme siempre y cuando no se rompan mis principios. Entonces tengo que afrontar y hablar. Y a la vez tengo que saber darme cuenta si estoy rígido en la postura en la que estoy como sutilmente ayudando a los demás. Y en realidad no necesito ayudar, necesito colaborar, amoldarme, ser empático y a veces simplemente escuchar un poquito y dejar que la otra persona sea como tiene que ser sin decirle nada, ¿no? Yo cada vez compruebo más que las personas se sienten mejor, se sienten más comprendidas cuando no les dices nada de lo que tienen que hacer. O sea, cuanto menos hablas, cuanto más escuchas, cuanto más dejas que el otro te diga lo que sabe que quiere que tú le digas que sí, ya está. Es que estoy pensando que tal, que cual, que tal, que tal. Y ves que te lo está diciendo todo. Que lo que único que quiere es que tú le apoyes y es algo que a ti no te va a afectar y es algo que el otro quiere hacer y es su vida. Pues dices, estupendo, vaya, suena bien, suena bien. ¿Está? Oh, gracias, tú me comprendes. Bueno, pero sí es lo que vas a hacer igualmente. Entonces, ¿para qué tengo yo entrar y darle lo que yo pienso, como yo interpreto las cosas? Siempre hay cosas que no sea algo de vida y muerte, por supuesto, ¿no? Pero esto es el día a día, en que nos encontramos muchas circunstancias así que nos permiten amoldarnos. Así que esa sería la idea. Y vamos a meditar con la metáfora del río, sintiendo que amoldarse también está conectado con fluir. El río fluye. El río va encontrando muchos obstáculos, pero fluye, se adapta y sigue moviéndose. Esto es lo bonito del río. No se detiene. Entonces el poder de amoldarse tiene que ver con fluir en la vida y no detenerte. Muchas veces, sin darnos cuenta, cuando hay una situación que es retadora y que queremos como cambiarla o luchamos contra ella, en el fondo es una energía que nos detiene y estamos a veces atascados. La gente lo dice, no, estoy atascado, estoy bloqueado, estoy enganchado en algo, ¿no? Y es porque no estás fluyendo. Pero cuando aprendes a fluir y a moldarte, la energía fluye. Y si la energía fluye, la vida fluye. Entonces, el río es una metáfora muy bonita para sentir que la vida fluye, que todo se mueve. Fijaros que el río no retiene el agua. Cada instante en el río es distinto. Cada momento ya ha pasado. O sea, tú puedes ver una hojita que va encima del agua del río y al siguiente instante ya no está. O sea, es que si tú miras un punto en el río, constantemente se está convirtiendo en presente, futuro, pasado, presente, futuro. Constantemente se está moviendo. Y la vida es así. La vida constantemente se mueve y se amolda. Se mueve y se amolda. Se mueve
y se amolda. Entonces, si nosotros desarrollamos esa capacidad de fluir, dejar, amoldarnos, vamos a fluir más con la vida, vamos a estar más conectados con la vida y vamos a sentirnos más felices en realidad. Pero lo bonito es que vamos también a hacer más felices a los demás, que no manteniendo posturas más rígidas o de superioridad o de yo sé y te ayudo. Y bueno, es una cuestión de reflexión personal y de descubrimiento de todo esto. Así que vamos a meditar ahora y vamos a experimentar con la metáfora del río. Muy bien, podemos respirar profundamente. Y con cada respiración, ya sabéis, eso nos ayuda a soltar no solo cualquier toxina que tenemos dentro, porque la respiración es un proceso purificador, sino también podemos, al exhalar, expulsar cualquier tensión, cualquier preocupación, cualquier malestar y empezar a ser más conscientes del momento presente y dejar a un lado el pasado y el futuro. Así que respira de nuevo profundamente y suelta, 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 suelta. Y deja que cada respiración te ayude a ir conectando progresivamente, poco a poco, lentamente, pero paso a paso, con ese mundo interior, con el momento presente y con lo que ocurre dentro de ti. Suelta todo lo que está pendiente, suelta todo lo que ya has hecho. Suelta cualquier cosa que te preocupe. Suelta cualquier tensión en tu cuerpo. Y poco a poco permite que tu atención se vaya dirigiendo hacia tu interior. Observa qué ocurre dentro de ti.
Y en esta actitud puedes visualizar un hermoso río, no demasiado grande ni demasiado pequeño, pero un río en el que puedas observar cómo sus aguas fluyen, sus aguas limpias, frescas, van constantemente fluyendo. Y tú puedes convertirte en el observador de ese río. Y puedes sentir el movimiento del agua, puedes sentir el frescor de esa agua, el sonido del agua del río. Y como un observador, observas ese movimiento constante, estable, sin cesar, y el agua moldándose cada instante, cada momento, a cualquier cosa que va encontrando en su camino, y a la vez constante movimiento, constante cambio. Nada se retiene, todo pasa, todo sigue, todo avanza hacia un destino. Quédate ahí un momento, observando el río, tomando conciencia de las cualidades de ese río. Y de la capacidad de amoldarse del río. Y ahora, siente la vida. La vida es como el río. La vida fluye constantemente. La vida cambia constantemente. La vida no retiene nada. Cada instante es diferente. Lo que pasó queda atrás. La vida se mueve constantemente hacia adelante, cambiando cada momento, fluyendo y adaptándose a todas las circunstancias que ocurren en cada momento. La vida nunca se detiene, no importa lo que ocurra. El río no se detiene. Y tú estás en la vida, en el río de la vida. Y la vida te empuja día a día, momento a momento. Y aunque a veces pensamos y queremos detenernos mentalmente, es solo un bloqueo mental, pero la vida sigue empujándonos, queramos o no. Es mejor adaptarse, fluir, avanzar con la vida, que resistirse y luchar. La lucha genera cansancio. El fluir, el adaptarse, genera flexibilidad y finalmente satisfacción.
Así que deja que el río de la vida fluya en ti. Y deja que tú fluyas por el río de la vida. Siente ese movimiento, ese fluir. Deja que el río de la vida libere cualquier tensión, resistencia, bloqueo, de forma que puedas fluir con la vida. Deja que la vida te ayude. Deja que la vida desbloquee esa resistencia. Permítete fluir con el río de la vida. Confía. Suéltate. Sumérgete en el río de la vida. Déjate fluir, déjate llevar. Deja que esta palabra se mantenga en tu interior, en tu conciencia. Fluir, fluir con la vida, fluir en el río de la vida. Y siente cómo vas fluyendo, soltando todo lo que necesitas soltar, dejando atrás todo lo que necesitas dejar atrás y seguir avanzando hacia tu destino, sumergirte en el océano. Fluye, avanza, suelta.
y podrás notar una sensación de ligereza interior. Cualquier pesadez se disuelve, cualquier carga desaparece. Te conviertes en ese río, te conviertes en agua que fluye. Dejas esa forma sólida, rígida, y te conviertes en agua flexible que se amolda, que fluye. Y ahora visualiza ese océano donde desemboca el río. Tu destino, sumergirte en el océano de la paz, el océano del amor, el océano de la dicha. Y cuando fluyes, puedes fluir hacia tu destino. Nada te detiene, nada se resiste, nada te bloquea. Viaja con tu conciencia, sumérgete con tu conciencia. Como el río se sumerge en el mar, sumérgete en el océano de la paz, en el océano del amor. Y deja que tu conciencia fluya y se amolde. No es una cuestión del cuerpo, es una cuestión de conciencia. Dejar que tu conciencia fluya como el río, que tu conciencia se amolde como el agua, que tu conciencia avance hacia su destino y se sumerja en ese océano.
un océano de paz, de silencio y de amor. Sumérgete. Sigue ahí, sumérgete, fluye, suelta, amóldate. Déjate llevar por el fluir de la vida. Deja que la vida te ayude a alcanzar tu destino. Déjate fluir. Conviértete como el agua del río y sumérgete en el océano. Y cuando el río se sumerge en el océano, se hace igual que el océano. Así que cuando tu conciencia se sumerge en ese océano de paz, en ese océano de amor, se llena de esa paz y de ese amor. Te haces igual que el océano. Deja que tu mente se llene de paz, que tu corazón se llene de amor y sigue fluyendo.
puedes seguir ahí y dejar que ese fluir se haga constante. Y esa capacidad de amoldarse se convierta en parte de tu naturaleza. Y mantener el océano siempre delante de ti, como objetivo, como meta, como destino. Y te darás cuenta que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerte. Habrás aprendido a fluir, a amoldarte, a seguir avanzando, a no detenerte, a soltar. Te convertirás como un río. Dejarás que la vida te acompañe. Y finalmente te convertirás en el océano. Y en tu camino de fluir hacia el océano, seguirás dando beneficio a todos aquellos que te encuentres por el camino. Cuando te amoldas, cuando fluyes, ayudas a otros a fluir y a moldarse, a soltar y a seguir avanzando. No tienes que decirles lo que tienen que hacer. Tienes que dejar que vean lo que tú haces. Cuando te vean fluir, querrán fluir contigo. Cuando te vean avanzar, querrán avanzar contigo. Cuando te vean sumergirte en el océano, querrán sumergirse contigo. Mantén esa metáfora del río de la vida en tu conciencia y sigue fluyendo. No hay nada que sujetar. Es una ilusión sujetar algo o sujetarse a algo. Suelta y fluye. Suelta y fluye. Suelta y fluye.
Sigue fluyendo. Sigue amoldándote. Sigue soltando. Sigue avanzando. Y ahora, poco a poco, prepárate para el regreso. Conecta de nuevo con el momento presente, con el lugar en el que te encuentras. Conecta con tu respiración. Respira profundamente. Y regresa, manteniendo esta actitud en tu interior, sintiendo que algo fluye, sintiendo que tu conciencia es capaz de amoldarse y también soltando aquello que no necesitas más. Seguimos avanzando con el río de la vida. Seguimos avanzando hacia nuestro destino todos juntos. Que tengas un buen día. Om Shanti.